Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Nuestra invitada hoy es doña Beatriz Ozores. Bienvenida, doña Beatriz. Gracias, Javier. Doña Beatriz, además de estudiar publicidad, es traductor jurado de inglés. Eso por ahí. Pero no está aquí ni por lo uno ni por lo otro. Está aquí porque ella es licenciada en ciencias religiosas. Y estamos haciendo una serie sobre la vida de Jesús, donde nos está descubriendo el valor impresionante que tiene. Porque lo del Antiguo Testamento, lo del Nuevo Testamento llegábamos un poco, pero lo del Antiguo ni lo olíamos, ¿eh? Y nos está haciendo valorar esto. Y nos habíamos quedado en aquello de, lo encontraréis envuelto en pañales y reclinado en un pesebre. Eso es la señal que el ángel da a los pastores, que son los primeros en ir a adorar. Díganos qué es eso de envuelto en pañales y reclinado en un pesebre. Cogemos carrerilla y sigamos adelante. Bueno, es la señal que el ángel da a los pastores del nacimiento del Hijo de Dios. Para entenderlo, yo les recomiendo a todos que escuchen el programa anterior. No lo vamos a resumir, porque si no perdemos tiempo. No nos da tiempo. Es que luego Javier me riñe y me dice que me dé prisa. Venga. Entonces, vamos a comenzar con las 3 ceremonias que se deben cumplir tras... Mira, lo de reclinar en un pesebre, ¿me lo quiere usted aclarar o...? No, al programa anterior. ¿Al programa anterior? Aquí, es que es tan importante... Si está clarísimo aquí, ¿quién manda, manda? Al programa anterior. Vamos a comenzar hoy hablando de las 3 ceremonias que deben cumplirse tras el nacimiento del niño. A saber. La primera es la circuncisión. La circuncisión se realizaba a los 8 días de nacer. Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidarle, le pusieron por nombre Jesús, como le había llamado el ángel antes de que fuera concebido en el seno materno. Recordamos que Jesús significa Dios salva y que Jesús es la única persona cuyo nombre y misión están totalmente unidos, que en el fondo es a lo que estamos llamados todos. Pero en Jesús se da la unión entre su nombre y entre su misión. Jesús salva y ha venido para salvarnos. Bueno, en el Antiguo Testamento la circuncisión era un rito por el cual el varón entraba a formar parte del pueblo elegido. Por lo cual era algo muy importante, no solo muy importante, es que Dios se lo había ordenado ya a Abraham como señal de la alianza con él y con todos sus descendientes, claro. Y por lo tanto, ¿obligatorio para todos? Obligatorio para todos los varones que quisieran, o sea, que formaran parte, para formar parte del pueblo de Israel. De tal forma que lo que hacen José y María es cumplir la ley. Uh-huh. Es que esto... Es algo precioso, porque vamos a ver ahora cómo nos lo dice el catecismo, que la circuncisión simboliza el bautismo, pero antiguamente, para formar parte del pueblo de Dios, es la alianza quedaba sellada en la carne, que es una preciosidad. O sea, el hombre llevaba en su carne sellada la alianza de pertenencia a ese pueblo de Dios. De hecho, vamos a leer lo que el Señor le dice a Abraham. Leamos. Le dice, ¿guardarás mi alianza? ¿Quiere que se lo lea yo? Sí. Bueno, es que aquí hay que hacer méritos. Vamos a ver si lo leo bien, si no usted me... Dijo Dios a Abraham, guardarás mi alianza, tú y tu descendencia futura, de generación en generación. Esta es mi alianza con vosotros y con tu descendencia futura, que habéis de guardar. Circuncidaréis a todos vuestros varones, os circuncidaréis la carne del prepucio y será señal de mi alianza con vosotros. El varón incircunciso, que no haya circuncidado la carne de su prepucio, será extirpado de su pueblo, por haber quebrantado mi alianza. Oiga,
Claro, es que la alianza no es como ahora, es que la alianza era algo muy importante, era un compromiso de por vida, aunque nosotros no cumplamos nuestros compromisos, quedaba sellado en la carne, o sea, que era el pueblo de Dios y no es como ahora. Que hacemos alianzas, hacemos compromisos y donde, ¿cómo digo Diego, y nuestra palabra no vale nada y nosotros tampoco valemos nada porque nuestra palabra no vale nada. Eso no era así antes. Bueno, pues nos dice el Catecismo, además, nos dice en el punto 527, la circuncisión de Jesús al 8º día de su nacimiento es señal de su inserción en la descendencia de Abraham, en el pueblo de la alianza, de su sometimiento a la ley y de su consagración al culto de Israel, en el que participará durante toda su vida. Este signo prefigura la circuncisión en Cristo, que es el bautismo. ¿Cuándo queda abolida la circuncisión? En el Concilio de Jerusalén, en el año 49. Bueno, ahí había un lío porque, claro, los judíos que se convertían al cristianismo estaban todos circuncidados y se plantearon si los paganos tenían que circuncidarse para pasar por el trago. Hasta que ya en el Concilio de Jerusalén, en el año 49, ya los apóstoles ven clarísimo que no hay que circuncidarse y que bueno, que ya el antiguo rito es llevado a su plenitud, claro, con el bautismo. La inserción en la Iglesia, que es el nuevo pueblo de Israel, claro, se hace a través del bautismo y ya vamos. Sí. Bueno, pues después de la circuncisión... Primera ceremonia, dice usted que hay 3 ceremonias. 3, esta es la primera, la circuncisión. Y después de la circuncisión quedan 2 ceremonias por cumplir. Eso es. Una con respecto a la madre, que debía purificarse de la impureza legal contraída. O sea, estamos hablando de una impureza de la ley. Y otra con respecto al hijo primogénito, que debía ser entregado al Señor y después rescatado. Vamos primero con la purificación de la Virgen. Tras el parto, lo que la ley de Moisés prescribía era la purificación de la madre, como hemos dicho, de una impureza legal. ¿Qué impedía esta impureza, el haber tocado la sangre? Impedía tocar cualquier objeto sagrado o entrar en un lugar de culto. Es decir, que quedaba totalmente excluida de las prácticas litúrgicas. Por eso en la parábola del samaritano, cuando baja el sacerdote, sí, y ve al hombre tirado en la tierra, pasa de largo y no le toca, porque si toca a un cadáver ya no podía luego realizar las prácticas litúrgicas. O sea, esa era la impurificación. Sí, siempre me pregunté el tocar a un cadáver o el tocar sangre. Y por eso esto es de la ley de Moisés, o sea, era una impureza legal. Sí. Y bueno, a ver, también hay que recordar que la Virgen fue virgen antes, durante y después del parto. Por lo cual no tenía tal. No tenía que... Pero esto se lo había ordenado ya el Señor a Moisés, que le había dicho, dile a los hijos de Israel que cuando una mujer conciba y dé a luz un varón, quedará impura 7 días con un varón. Será impura igual que durante los días de su menstruación. Al 8º día le será circuncidado al niño la carne de su prepucio. Para ello permanecerá purificándose de su sangre durante los 33 días siguientes. No tocará nada santo ni entrará en el santuario hasta que se cumplan los días de su purificación. Bueno, esto era si era un niño. Eran 7 días más 33, 40. Aquí jugamos con los números. Ajá. En cambio, si era una niña, tenía que purificarse el doble. 14 días más 66, 80. Bueno, pues la Virgen María va al templo a purificarse. Después de este periodo, también hay que decir que las mujeres intentaban ir al templo, pero si no podían hacerlo, pues podían enviar a otra persona que le hicieran una representación. Bueno, eran
era, vamos... Pero no siempre se podía, no era como ahora que coges el coche y ahí ir a Jerusalén era todo un viaje. Bueno, pues la purificación de las madres tenía lugar por las mañanas. Ellas se situaban en el atrio de las mujeres. Teníamos primero el atrio de los gentiles, después estaba el atrio de las mujeres y después estaba... el atrio de los israelitas, de los hombres, Ajá. Que ahí ya no podían pasar las mujeres. Las mujeres se ponían, las que tenían que ser purificadas, en el último escalón, y allí el sacerdote les rociaba con agua lustral y recitaba sobre ellas unas oraciones. Y la parte principal del rito consistía en... hacer una expiación por los pecados, para lo que se ofrecía una tórtola o un pichón, y después ofrecer un sacrificio en holocausto, que también para los más pobres se podía ofrecer una tórtola o un pichón, y para los ricos una cosa ya de bulto. Una cosa de bulto, que era un cordero de un año sin mancha. Se dice que María ofreció el sacrificio de las familias modestas. Y yo quiero meditar esto, Javier, porque no estoy en absoluto de acuerdo. ¿No está usted de acuerdo? No, que Dios me perdone, pero yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, María ofrece una tórtola, o sea, el sacrificio, una tórtola, un pichón o un pichón por la expiación de los pecados. ¿Y qué ofrece en holocausto? A su propio hijo. Claro. El cordero sin mancha. No va a morir en ese momento, pero va a morir 33 años después. Vamos a ver. Decíamos que para el varón eran 7 días, se circuncidaba al varón y después 33 días más. Justo los años de Jesucristo. María ofrece el sacrificio perfecto, claro, en holocausto, que es a su propio hijo, que será sacrificado 33 años después. Ese es el sacrificio, nada de sacrificio pobre, perfecto, que de verdad expía los pecados, porque hasta ese momento los sacrificios se hacían en expiación por los pecados, pero los pecados no eran expiados. O sea, el perdón de los pecados viene con el sacrificio perfecto, que es el sacrificio de Jesucristo. Está bien visto, ¿eh? Está bien visto. Acepto su desacuerdo. Bueno, es que, vamos a ver, nadie nos habla de esto. Yo le doy gracias a Benedicto XVI por el libro que escribió de Jesús de Nazaret. Y él habla de todo esto y, claro, es que no meditamos estas cosas suficientemente. ¿Cómo que el sacrificio de los pobres? Pero ya estamos otra vez con el Evangelio, los pobres y los ricos. Pero si aquí la mayor pobreza es la pobreza de no conocer a Dios, es la pobreza de... ¿Cuáles son los pobres de Israel? Los pastores. Jesucristo no llama a los que no tenían dinero, llama a los pobres. Sí. Pero... ¿Qué sacrificio? Ofrecen los sacrificios de los pobres, pero por supuesto, pero no de la pobreza material, que eran pobres, ya lo sabemos, sino de una mayor pobreza, que es la pobreza del que se siente criatura de Dios, del humilde, del que pone toda su vida a merced de Dios nuestro Señor. Ya, entonces, la Virgen, cara afuera, ofrece pues lo prescrito, los pichoncillos esos, sí, los palomitos o la ofrenda de los pobres. Pero lo que ofrece, de verdad, es a su propio hijo. Esto, vamos, yo lo encuentro algo de verdad que impresionante y que bueno, pues que les animo a todos ustedes a que lo mediten. Dice Lucas, ya para pasar a la tercera parte, que era la entrega del primogénito y el rescate, porque hasta ahora no era solo el primogénito, o sea, se circuncidaba cualquier varón, primogénito no, se purificaba siempre la madre. En el atrio de las mujeres. En el atrio de las mujeres. Y ahora vamos a ver cómo, esto sí es solo para el primogénito, se presenta o entrega al primogénito y se rescata.
¿Se entrega a quién? A Dios. Ahora lo vamos a ver. Dice San Lucas, cumplidos los días de su purificación según la ley de Moisés, lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, como está mandado en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor, y para presentar como ofrenda un par de tórtolas o 2 pichones, según lo mandado en la ley del Señor. Bueno, pues ahora pasamos a la presentación. Que es la tercera ceremonia. Es la tercera. Después de la circuncisión y la purificación. Sí. Vale. La presentación o entrega, hago mucho hincapié o entrega porque no es presentarlo en plan aquí te presento a mi primogénito, no, es que te lo doy. Te lo doy, por eso luego había un rescate. Te lo doy y me lo llevo. Y lo rescato. Pues eso me parece a mí que es poco serio, ¿eh? Bueno, vamos a... Te lo doy y me lo llevo... Vamos a ver de dónde viene esto. Los primogénitos de los judíos estaban destinados al culto. Totalmente, ¿no? Y aquí esto lo leemos en el Éxodo. Cuando el Señor te haya introducido en la tierra del cananeo, como te ha jurado a ti y a tus padres y te la haya entregado, ofrecerás al Señor todo primogénito, todo primer nacido de animales, si es macho, será para el Señor. Claro, todo primogénito de hombres y de animales. Es lo que dijo usted en el programa anterior. Todo primogénito es mío, ¿eh? Y cuando dijo usted aquello de dio a luz a su hijo primogénito, que no quiere decir que sea el primero en una orden de sucesión de otros que vienen después. No, Exacto. El primero. Bueno, pues, ¿para qué se entrega a Dios? Para que sea encargado del servicio del culto. ¿Qué pasa? Que más adelante el servicio del culto se confía a la tribu de Leví. Sí. Por eso los primogénitos del resto de las tribus son entregados al Señor y rescatados. Ahora se entiende. ¿Con qué se rescata? Con el pago de 5 siclos. El siclo era la moneda del templo, que equivalía a 2 dracmas griegos o denarios romanos. Y equivalían a 20 días de trabajo. Entonces se entregaba... No. Sí, era un una dinero. Mensualidad. Era un dinero. No. Sí. 20 días de trabajo. Con los sábados y los domingos, eso es una mensualidad. Pues eso. Pues se rescataba con los 20 siclos. Más tarde, Judas entregará a nuestro Señor Jesucristo por 30 siclos. 30 monedas de plata, claro. Sí. Pues son 30 siclos. Bueno, pues se rescataba. Vamos a ver, si el niño moría antes del rescate, no había que dar ese dinero. Claro. O si el niño tenía aquellos impedimentos que no le permitían consagrarse al Señor, tampoco se le podía ofrecer y rescatar. Si no se le ofrece, no le rescatas. Claro. Exacto. Bueno, pues aquí viene la bomba, Javier. A ver, la bomba de las bombas. La bomba de las bombas, porque para mí todo lo que hemos contado es una bomba. Claro, si es que usted dice, siempre me lo dice al final, y ahora viene la bomba de las bombas. Vamos a ver, es que Lucas no nos habla de ningún rescate. La Virgen María no ofrece los... es cierto, ahora que lo dice usted. 5 siclos en el Solo templo. Las palomitas. Ofrece las palomitas, como las llamas tú, ofrece el sacrificio que hace honor al nombre de su Hijo, Dios salva, el que nos va a salvar. En holocausto, ofrece a su Hijo en holocausto, que morirá 33 años después, y no ofrece los 5 siglos. Es decir, no rescata a su Hijo. Por lo cual, Jesús queda entregado, consagrado, entregado totalmente a Dios. ¿Para qué? Para realizar pues todo aquello que está destinado al culto, pero al culto con mayúscula. No había yo caído en esa... Bueno, no había caído porque yo no sabía que se rescataban, o sea que... Sabía que se presentaban porque uno reza el rosario y tal. La presentación... La presentación del niño en el templo, en el fondo, es la entrega entrega del niño en el templo a Dios y el rescate. Pues yo voy a rezar el rosario porque a mí me dicen que hay que rezar el rosario pensando en los misterios.
cosa que tiene su... uno tiene tantas cosas en la cabeza que... Claro, pero entonces, Javier, si tú rezas el rosario pensando en los misterios y todos estamos llamados a formar parte del cuerpo místico de Cristo, cuando uno está rezando la presentación del Señor, la entrega del Señor en el templo para ser totalmente hijo de Dios, en el rosario te estás entregando, si lo meditas, es que te estás entregando tú también y estás entregando a tus hijos, porque ahora hay algo que ocurre desgraciadamente entre los cristianos, y es que muchas veces cuando un hijo tiene vocación, pues es un drama. Pero hombre, claro. Que es lo mejor que le puede pasar a unos padres, claro. Que el hijo o la hija tenga vocación. Es que no hay nada más grande para unos padres que sus hijos tengan vocación. Y por lo tanto, estupendo, entregarlo. Claro, pues eso es lo que están haciendo al rezar entregarlo el misterio. Sin rescate. Sin rescate. Al rezar este misterio meditado. O sea, uno se entrega también a sí mismo. Sí, pero reconózcanme una cosa, doña Beatriz. Yo pongo muy buena voluntad con el rosario, pero hasta que yo no he escuchado esto, no se me ha ocurrido. O sea, a partir de ahora lo haré de otra manera. O sea, que este programa es que ayuda. Bien. Bueno, pues esto yo creo que es un poco lo que queríamos contar hasta ahora, y vamos, si quieres, a hacer un resumen para que nos quede claro. Vamos a ver, la circuncisión... Decía usted que estamos hablando de 3 ceremonias. 3 ceremonias. Eso que decimos de la presentación y tal, bueno, eso que... son 3 cosas diferentes. Primera. La circuncisión, que simboliza nuestro bautismo. La incorporación del niño, del recién nacido, a la Iglesia, no ya al pueblo de Israel, sino al nuevo pueblo de Israel, que es la Iglesia. Cosa que se suprime en el primer concilio de la Iglesia. Que es la circuncisión, sí, en el concilio de Jerusalén, en el año 49. Afortunadamente, y nos ponen lo del bautismo, que es más llevadero. Claro. Bueno, el bautismo desde el principio. Lo que pasa es que lo que se suprime es que además del bautismo haya que... Bueno. Siendo uno gentil se agradece la iniciativa. Segunda cuestión. La purificación de la madre, porque ha estado en contacto con la sangre y entonces debe purificarnos. Esto también es muy bonito porque en realidad los que debemos purificarnos constantemente somos nosotros. Ahora la purificación ya no se hace ofreciendo un par de tórtolas, la purificación se hace pues a través de la oración, a través de la penitencia, a través del ayuno y siempre, por supuesto, a través de los sacramentos, siendo la Eucaristía y el sacramento de la penitencia, pues el... Pero a mí la que más me ha gustado es la tercera ceremonia. Esa es la que más me... Y la tercera es la entrega del primogénito para el servicio a Dios. Entrega y rescate, porque se ocupaba Leví, la tribu de Leví. Pero con Jesucristo no pasa eso. Jesucristo no es rescatado. ¿Se queda? Jesucristo es el sumo y eterno sacerdote. Bueno, pues magnífica exposición, utilísimo resumen, y en consecuencia, muchísimas gracias, doña Beatriz Ozores, por todas estas cosas tan útiles para la vida interior que usted nos está contando. No solo va a pasar un rato, porque claro, es que esto no se llama marcando el norte, sino marcando el norte. Claro, es que es la diferencia de hacer así, la cosa a ras de suelo, o mirar al cielo. Claro, es que cambia mucho las cosas. Muchas gracias, doña Beatriz. Gracias. Muchas gracias a ustedes, queridos amigos, por haber estado con nosotros durante este programa. Y, por supuesto, nos vamos a poner a trabajar para que dentro de pocos días le podamos ofrecer una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte.